El Ministerio Radial de la Iglesia La Voz de Dios en la Tierra, de Avenida Quinto Centenario, Parcela 5, Lote 30, frente a la Manzana L del barrio Primero de Mayo, en la provincia de San Luis, tiene el agrado de presentar su programa Instruyendo en Justicia a todo hombre o mujer que todavía no ha conocido al Señor y por lo cual carece de la instrucción de Dios para su vida. Instruyendo en justicia a cada hermano y a cada hermana que, habiendo conocido el Evangelio, se ha alejado en su corazón de la instrucción de Dios para su vida. Instruyendo en justicia, por cuanto los días son finales y todas las señales están cumplidas para que Jesucristo, el Hijo de Dios, venga a buscar su pueblo. Desde siempre yo te miro, cuando has llorado, has reído, en cada área o situación. Muchas veces me has sentido, otras piensas que me he ido, a la verdad siempre has tenido mi atención. Solo que a veces obras mal y no he podido darte lo que has pedido, porque yo conozco que es lo mejor, porque tú miras el presente, pero el futuro miro yo. Si quieres vivir en victoria, en mi palabra, en tu memoria, yo siempre permanezco fiel. Soy quien le respondió a Moisés cuando se hallaba frente al mar y el enemigo más atrás. Pero a mi nombre el clamó, tocó el mar, se dividió. Entonces qué dificultad tenía para en ti obrar. Descansa en mí, tendrás alivio. Aprende que sabrá mejor al modo mío. Desde siempre yo te guardo, siempre tienes mi respaldo, porque me buscas con el alma y corazón. Desde siempre te respondo y mi rostro nunca escondo, y en tu camino siempre está mi bendición. Solo que a veces oras mal y no he podido darte lo que has pedido, porque yo conozco que es lo mejor, porque tú miras el presente, pero el futuro miro yo. Si quieres vivir en victoria, en mi palabra, en tu memoria, yo siempre permanezco fiel. Soy quien le respondió a Moisés cuando se hallaba frente al mar y el enemigo más atrás. Pero a mi nombre él llamó, tocó el mar, se dividió. Entonces qué dificultad tendría para en ti obrar. Descansa en mí, tendrás alivio. Aprende que sabrá mejor al modo mío. Usted está escuchando Instruyendo en Justicia, el
programa de la Iglesia La Voz de Dios en la Tierra. Quien les habla es su pastor, Marcelo Ledesma. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 5:7: echen sobre Él toda su ansiedad, porque Él tiene cuidado de ustedes. Qué precioso y sobresaliente consejo: echar sobre Él toda su ansiedad. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de ustedes. Pregunto, ¿por qué estar ansioso cuando sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros? ¿Podemos echar sobre Él toda nuestra ansiedad? Amén. Este es el consejo de Dios en Instruyendo en Justicia en esta hora. Eche su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Seguimos en Instruyendo en Justicia. Presentamos Por Amor de los Escogidos, junto al pastor Juan Avellaneda. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 9, verso 6 en adelante. Y lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y dice así la palabra del Señor. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios
para hacer que abunde en vosotros con toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió Dios a los pobres, y su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por toda liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, gracias a Dios por su don inefable. Amados hermanos, estuvimos viendo anoche en la palabra del Señor, en la carta que el apóstol Pablo escribe a Filemón, y estuvimos viendo lo que habla acerca del conocimiento del bien que está por Jesucristo en nosotros. El gozo que produjo a Pablo a pesar de sus prisiones, el saber que había quien, por amor a Jesús, por la fe en Jesucristo, la conducta que tenía y cómo hacía participantes de su fe a los demás, confortando los corazones de los santos. Y vimos todo acerca del reino al cual nosotros pertenecemos. Estuvimos viendo la capacidad que Dios nos ha dado de poder llegar a descubrir todo el bien que existe, que está en nosotros por medio de Jesucristo. Nosotros vemos que cuando Adán fue creado no tenía conocimiento del mal. Sin embargo, la desobediencia a Dios hizo que el mal entrara en él, el pecado entró en su alma, el hombre comenzó a conocer lo que era malo, y a través de los siglos del tiempo nosotros podemos ver cómo lo encontramos en los días de Noé, que el designio del corazón del hombre era de continuo el mal. Es decir, que el ejercicio del mal fue haciendo olvidar todo aquello bueno que había recibido de Dios, al punto que llegó Dios a decir, a ver, que el designio del corazón del hombre era de continuo el mal. Así Dios trajo el diluvio en los días de Noé, y solamente sabemos que Noé y su familia se salvaron. Se inició una nueva generación y los hombres volvieron otra vez a lo mismo. Los siglos pasaron, nos encontramos ya en los días finales y vemos cómo la maldad se va multiplicando día a día, cómo el conocimiento del bien, de lo bueno, se va borrando de la mente y del corazón de los hombres. Le invitamos a visitar nuestra página web en pastorjuanavellaneda.org o escribir. Seguimos en Instruyendo en Justicia. Cargó sobre sus hombros la cruz, llevó de este mundo el castigo cruel. Amor como ningún
te quiere salvar. Si nos encontramos tú y yo, y te olvidas de mí, no perdiste nada. Pero si encuentras a Jesús y te olvidas de Él, lo perdiste todo. Encuentro lo incierto, caminaré sobre el mar. Llega en Instruyendo en Justicia el devocional Mas ahora soy luz en el Señor. Un devocional que está a cargo del pastor José Luis Andrade. Mas ahora soy luz en el Señor. Instruyendo en Justicia tiene el agrado de presentarlo. Y siempre le aconsejamos ensanchar el corazón y disponer su mente para recibir el consejo de Dios en este precioso devocional. Que Dios les continúe bendiciendo. Usted está escuchando Instruyendo en Justicia. Y servir el propósito en mi vida cumpliré. Mis muy amados hermanos, los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y misericordia sea para cada uno de aquellos que están sintonizando esta audición y empapándose de las cosas del Señor. Hay tantas cosas de las cuales empaparse sobre esta tierra. La gente se llena de maldad cada día más y más, pero nosotros podemos empaparnos del Señor, podemos ser llenos de toda la plenitud del Señor, podemos llegar a glorificar a Dios plenamente. Para eso hemos sido traídos a esta tierra. Finalizábamos la entrega anterior diciendo que Dios no quiere figuritas. Hay muchos que figuran y nada más, con sus grandes nombres y sus rutilantes estrellas, pero Dios no quiere eso, Dios no quiere figuritas, Dios quiere modelos, para mostrar, dice Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, para mostrar, es decir, para mostrar una ropa. Los empresarios de la ropa usan modelos, ¿sí? Modelos que pueden exhibir esa ropa y hermosearla más todavía. Así sucede en lo espiritual con cada uno de nosotros los que hemos creído. Hemos sido escogidos para alcanzar la imagen de Cristo, para glorificar así el nombre del Señor. Por eso es que decimos el nombre de este programa es Mas ahora soy luz en el Señor. Esto es lo que tenemos que entender. Somos luz en el Señor y como luz del Señor que somos, tenemos que llegar a ser plenos de toda la plenitud de Dios, llenos de toda la plenitud de Dios. Para eso el Señor los ha puesto, para eso Pablo oraba y clamaba al Señor. Hemos estado leyendo desde el capítulo 3, versículo 14 al 19. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y hablábamos desde un principio buscando la causa de cuál era la oración de Pablo principal. ¿Por qué Pablo oraba y doblaba sus rodillas por los hermanos? Para que no desmayaran, a causa de las luchas y las tribulaciones que tenía Pablo. Más bien tenían que descubrir que eso era gloria para ellos. Que gracias a que Pablo soportaba todo eso y seguía adelante por el poder de nuestro Señor, ellos y nosotros podíamos ir recibiendo cada día más y más todo lo que el Señor reveló al apóstol Pablo, el apóstol de la iglesia.
Tan importante es que llegamos a decir que solamente con las cartas de Pablo nosotros podríamos llegar a agradar totalmente a Dios y llegar a esa plenitud. Sin menospreciar lo demás, por supuesto, porque todo es palabra de Dios y todo es bueno y es útil para enseñar, para redarguir y para corregir, como dice la palabra de Dios. Pero también la palabra de Dios dice que por el Evangelio revelado a Pablo vamos a ser juzgados, Romanos 2:16, y por el Evangelio revelado a Pablo vamos a ser confirmados cada día, al final del capítulo 16 de Romanos. Así que creyendo en esto y confiando en esto, es que seguimos adelante porque vamos en busca de toda la plenitud, es decir, de manifestar la plenitud. El Señor ha puesto esa plenitud en nosotros y nosotros tenemos que encargarnos de desarrollar esa plenitud hasta poder llegar a engrandecer el nombre del Señor como lo va a hacer la iglesia en este último tiempo. Más allá de los virus, más allá de las guerras, más allá de los tornados, más allá de los terremotos, más allá de las hambres o hambrunas, más allá de toda pestilencia, nada podrá frenar el avance de la iglesia del Señor. Escrito está que nada podrá frenar el avance, que no hay diablo que pueda frenar el avance, que no hay infierno que pueda frenar el avance, que no hay aves, que no hay nada que pueda frenar el avance. La iglesia va a seguir adelante y tenemos que clamar y confiar y ser parte de esa iglesia que va a seguir adelante para hacer la obra final de nuestro Señor. Bendito sea el Salvador nuestro y Dios nuestro. Así que Pablo doblaba la rodilla para que los hermanos no desmayaran, porque si los hermanos desmayan, si nosotros desmayamos, ya estamos fritos, ya no vamos a poder recibir aquello que tenemos que recibir. Por eso Pablo con sabiduría oraba para que los hermanos no desmayaran. Si los hermanos no desmayaban, bendito sea el Señor, iban a ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Si desmayaban, esa fortaleza no iba a aparecer, pero si no desmayaban, si se levantaban, si seguían adelante, iban a ser fortalecidos. Un desmayado no puede ser fortalecido, hay que esperar que se le pase sus desvanecimientos para ver qué se puede hacer con él. Por eso, si no desmayaban, iban a ser fortalecidos con poder como nosotros. Si no desmayamos, vamos a ser fortalecidos con poder. ¿A dónde? En el hombre interior, no fortalecidos humanamente, no fortalecidos carnalmente, no fortalecidos físicamente con muchos músculos, sino fortalecidos en el hombre interior, el hombre espiritual, aquel que nació en el bautismo. Morimos al pecado, nacimos de nuevo, nacimos para ser una criatura espiritual, para luchar contra todo lo carnal. Desde que nos bautizamos tenemos una naturaleza carnal y una naturaleza espiritual. La naturaleza espiritual batalla contra la carnal batalla contra la espiritual. Nosotros decidimos si satisfacemos al espíritu o si satisfacemos a la carne. Para llegar a esa decisión plenamente tenemos que no desmayar y tenemos que ser fortalecidos en el hombre espiritual. Fortalecidos por la oración, por la palabra, renovados cada día para poder seguir yendo adelante, confiando y creyendo que Cristo habita en nuestros corazones. Decíamos, no está pasando Jesucristo como cantan tanto, Jesucristo está pasando por aquí y cuando Él pasa todo se transforma. No, Él vino para habitar en los creyentes, para habitar en aquellos que han creído en el Señor, y tenemos que creerlo. Acá no está sembrando una duda Pablo para que habite Cristo por la fe, sino para que crean, quiere decir, para que crean que Cristo está en ustedes, que Cristo está en sus corazones, aunque hagan estudios y no aparezca, aunque la ciencia se burle, o aunque los más inteligentes humanamente hablando también se burlen y se ríen de nosotros sabemos que está Cristo en nuestros corazones. Ellos no lo ven, pero nosotros por la fe podemos verlo, podemos sentirlo, podemos palpar cada día que Él está en nuestros corazones, que Él nos lleva, que Él no ha fracasado y no va a fracasar. No fracasó con nadie antes, no va a fracasar con nosotros tampoco. Lo único que podemos fracasar somos nosotros. Si ha habido muchos fracasados, han habido fracasados porque ellos han querido fracasar, han bajado los brazos. No porque Dios fracase, Dios no fracase y Dios no va a fracasar en este último tiempo. Dios ha prometido que la gloria postrera de la iglesia será mayor que la primera
y lo va a cumplir. Por eso necesitamos no desmayar, necesitamos ser fortalecidos en nuestro hombre interior, necesitamos creer que Cristo habita por la fe en nuestros corazones, necesitamos arraigarnos y cimentarnos en amor. De esto también hablamos, echar raíces, que las raíces sean más grandes cada vez. Dios, que esos árboles inmensos que son inmonteables prácticamente, que cuando tienen que arrancarlos, trabajan y trabajan y trabajan porque no los pueden voltear porque tienen semejantes raíces. Bueno, así también tenemos que preocuparnos, echar raíces, no en los odios, en las venganzas, no en la carne, sino echar raíces en el amor, ser arraigados en el amor, cosa que lo que venga, se llame como se llame, me hagan lo que me hagan y sienta lo que sienta, no puedan moverme de las raíces tremendas de amor que he echado aquí sobre esta tierra por la gracia y por la misericordia del Señor. Creer y ser arraigados en amor. Y una vez que he hecho las raíces, el orden es ese, arraigados y cimentados. Una vez que he hecho unas buenas raíces y cada vez más grandes, las voy cimentando, le voy poniendo cimento. Mire lo tremendo que es, arraigado, y todo eso que está arraigado, todas esas raíces bien cimentadas. ¿Qué podrá mover? ¿Qué tempestad? ¿Qué tormenta? ¿Qué me digan? ¿Qué me hagan? ¿Qué podrá hacer que yo pueda volverme atrás? Si sigo el orden, si no desmayo, si sigo confiando y creyendo en el Señor. ¿Todo esto para qué? Para llegar a algo, por supuesto. Siempre lo hace el Señor a todo con una intención. Él quiere llegar a algo. ¿A lo que quiere llegar el Señor aquí? A que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Se refiere al amor de Dios. Así que Dios quiere que seamos plenamente capaces. Plenamente capaces. Dios nos dio la capacidad. Ahora quiere que desarrollemos esa capacidad hasta que plenamente seamos capaces de comprender, dice, con todos los santos, las medidas del amor del Señor. Bendito sea el Señor. Por eso es que no tenemos que desmayar, por eso que tenemos que ser fortalecidos en el hombre interior, por eso es que tenemos que creer que habita Cristo por la fe, por eso es que tenemos que estar arraigados y cimentados en amor, hasta llegar a comprender plenamente. Dice, y con todos los santos. ¿Usted ha creído en el Señor? ¿Usted cree que es santo? ¿Por qué es santo? Porque ha sido apartado por el Espíritu Santo para que Dios haga una obra en usted. Por eso es santo. Hemos dicho, ya no es porque tiene una aureolita como los católicos. Una vez hablaba con un católico y le decía que yo era santo y él me miró, se sonrió y dice, no te veo la aureolita arriba. ¿Cómo explicarle? ¿Cómo decirle a aquel que no quiere oír, a aquel que no quiere escuchar? Bendito sea el Señor. Pero usted es santo, si está en la iglesia es santo, si ha creído es santo, si se ha bautizado es santo, ha sido apartado por el Espíritu Santo para una obra grande y maravillosa. ¿Cuál es? La de ser lleno de toda la plenitud de Dios para poder hacer la obra del tiempo final. Solamente eso la harán. Por eso la Biblia dice que irán andando y llorando, porque van a entender el mensaje que llevan, porque van a entender que el hombre se va al infierno si no viene a Cristo, y va a estar plenamente, ¿no es cierto?, plenamente comprendiendo con todos los santos las medidas del amor de Dios para poder hacer esa obra echando mano a todo eso. Bendito sea el Señor. Y otra vez el tiempo tirano, como dicen, ¿no?, se nos escapa de la... y cada vez pasa más rápido. Y ya lo están descubriendo científicamente también. Bueno, pero nosotros vamos a la palabra del Señor. Nosotros vamos rumbo a la plenitud de Cristo. Para eso tenemos que entender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor del Señor, y de llegar a conocer ese amor para llegar a lo que quiere el Señor. ¿Qué es lo que quiere el Señor con usted? Que sea plenamente lleno de toda la plenitud de Dios. Dios les bendiga. Nos encontramos próximamente. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién nos apartará
del amor de Cristo. Tribulación, angustia o persecución, hambre o desnudez, peligro o cuchillo. Tribulación, angustia o persecución, hambre o desnudez, peligro o cuchillo. Porque nada ni nadie lo logrará, porque Cristo a mi lado estará. Es la fuente de vida eterna, es la roca de la eternidad. Cristo sacia mi alma de bien, Cristo guarda mi vida del mal, y no puedo dejarla de amar, porque solo Él me pudo salvar. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia o persecución, hambre o desnudez, peligro o cuchillo. Tribulación, angustia o persecución, hambre o desnudez, peligro o cuchillo. Porque nada ni nadie lo logrará, porque Cristo a mi lado estará. Es la fuente de vida eterna, es la roca de la eternidad. Cristo sacia mi alma de bien, Cristo guarda mi vida del mal, y no puedo dejarla de amar, porque solo Él me pudo salvar, porque solo Él me pudo salvar. Alabamos el nombre del Señor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada ni nadie nos puede separar, mis amados hermanos, los que fuimos unidos al Señor, los que fuimos unidos a Él por la fe. Un espíritu somos con Él. Tremendo. Y nadie podrá separar el Espíritu de Dios de Él mismo. Así también nadie puede separarnos a nosotros con Él, porque los que estamos con el Señor, los que le amamos, un espíritu somos con Él. Es nuestro ruego al Señor que esto pueda ser entendido para nuestra seguridad, para nuestro gozo y para nuestra alegría, para que podamos caminar firmes cada día, mis amados hermanos. Tremendo llegar a entender estos misterios que nos son revelados a través de la palabra del Señor. Hermanos amados, estamos en Instruyendo en Justicia y quiero compartir con todos ustedes una porción de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Proverbios. Si usted tiene una Biblia, busque su Biblia. A los que están conectados en esta hora, es muy bueno que compartamos la palabra de Dios. Estamos en vivo y en directo transmitiendo su programa Instruyendo en Justicia, el programa que lo presenta la Iglesia La Voz de Dios en la Tierra. Quien les habla es el pastor Marcelo Ledesma. Vamos a leer Proverbios 15, 21 y dice así la palabra del Señor: la necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. La necedad es alegría, y seguramente no se equivoca la palabra de Dios. Antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso.
y toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para corregirnos, redarguirnos y para instruirnos en justicia. Escuchen lo que estamos leyendo. La necedad es alegría al falto de entendimiento. ¡Qué tremendo! Qué tremendo poder comprender el por qué muchos se alegran hoy con tantas cosas que solamente degradan la conducta y la vida y la familia de tantas personas. Pero mire quién es el que encuentra alegría en esas cosas. La Escritura nos lo revela. La necedad es alegría al falto de entendimiento. Aquel que no comprende, aquel que no entiende el plan y el propósito de Dios con la vida del hombre, encuentra alegría, encuentra, como dice acá, bendito sea el nombre del Señor, en la necedad, en esa actitud contraria a Dios, en esa necedad que lleva al hombre a ponerse en una actitud de necio y negar todo lo que Dios estableció, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo verdadero. Dice la Escritura, la necedad es alegría al falto de entendimiento. En otro tiempo también nosotros estuvimos así. Nunca debemos olvidarnos que fuimos rescatados de una vana manera de vivir. No había resultados gloriosos, verdaderos, eternos. No había resultados. Carecíamos de resultados. Había vaciedad en otro tiempo. Y también la necedad era alegría para con nosotros que no teníamos entendimiento. No habíamos muerto y no habíamos nacido de nuevo. No habíamos recibido la capacidad a través del Espíritu de Dios que nos fue dado para poder entender, para poder comprender. Por eso debemos alabar el nombre del Señor los que estamos entendiendo, los que fuimos renacidos por la palabra. Dios nos capacitó por medio de la fe para que podamos ser entendidos, para que podamos entender y dejar de vivir en esa vaciedad, en esa necedad que traía alegría. La necedad, ¿qué es necedad? Toda aquella forma de vida que está ajena a Dios. Ese sistema de vida orquestado por Satanás a espalda a Dios. Eso es necedad. Todo aquello que no tiene propósito en Dios, eso es necedad. Nosotros sabemos y entendemos que muchos encuentran alegría en este sistema de vida, en una manera vacía de vivir, porque les falta el entendimiento. Pero nosotros alabamos el nombre del Señor, hermanos amados, los que creemos en el Señor, los que le amamos, porque dice, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Es el resultado del entendido. Es el resultado del que comprende, entiende la palabra de Dios. Comienza a ser enderezados sus pasos. Comienza su vida a caminar según Dios. Ya su andar diario es derecho. Ya endereza sus pasos. Ya comienza a ir en pos de Dios. Comienza a ir en pos de todo aquello que Dios preparó para él. Como estamos muchos de los que hoy estamos oyendo este mensaje y como están tantos que han creído, hermanos amados, gloria al nombre del Señor, manifestando una diferencia, manifestando, como dice este proverbio, un enderezamiento de nuestros pasos. Dios comenzó una buena obra y dice la Escritura, Filipenses 1:6, la perfeccionará. El apóstol Pablo estaba convencido, plenamente seguro que Dios, el que había comenzado una buena obra, la perfeccionaría hasta el día de Jesucristo. Esto significa que no la dejará incompleta. Dios no va a dejar por la mitad, ni por donde esté esa buena obra en usted, parada, frenada. No. Dios calculó el costo antes de comenzar una buena obra en los que le amamos, en los que creímos en Él. Él calculó el costo y tiene todos los recursos habido y por haber y todos los recursos necesarios para que se complete, se consuma esa buena obra que comenzó en todos nosotros. Por eso debe alegrarse, debe gozarse y debe entender esto para que su mentalidad, para que sus pasos se enderecen y para que ya dejemos de pensar erradamente, para que dejemos de dudar, para que dejemos de andar incierto, sino que demos paso firme, paso seguro. Por eso la Escritura nos enseña que lumbrera es a mis pies tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¡Qué tremendo!
tremendo entender que la palabra es la lámpara, es la lumbrera a nuestro camino, hermanos amados, y nos va enderezando cuando vamos entendiendo. Por eso es tremendamente importante que nosotros busquemos entender todo lo que Dios nos habla, entender todo lo que Dios nos enseña a través de su bendita y gloriosa palabra, estar atentos a la voz del Señor. El apóstol Pablo a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 2, verso 7, si no recuerdo mal, sí, verso 7, le dice algo tremendo a Timoteo después de hablarle cosas muy preciosas que no debemos dejar de leer. Cuando le habla del soldado, le da el ejemplo del labrador, ¿sí? Y le habla de que él debería esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús. Él les dice estas palabras: considera lo que te digo, considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. El Señor te dé entendimiento en todo. ¿Por qué es necesario el entendimiento en todo? Porque el hombre entendido endereza sus pasos. Hoy encontramos lamentablemente a muchos hombres y mujeres que han creído en Cristo que no tienen sus pasos enderezados. Ellos toman decisiones, se conducen de una manera, andan de una manera equivocada, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. La familia, en el matrimonio, en el hogar, no cumpliendo con sus deberes conyugales, los matrimonios, no entendiendo cómo el hombre puede tener a su mujer en santidad y honor, ni que la mujer le conviene sujetarse a su marido, respetarlo, ni el hombre amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, como Él la cuida, la sustenta. Así podemos hablar de los padres que no saben criar a sus hijos en amonestación del Señor ni en disciplina, sino que los desalientan, los desaniman. Entonces no entienden cómo sobrellevar una familia, un hogar. Entonces sus pasos no pueden ser enderezados. Pero Dios, en su amor y en su misericordia, ha enviado su palabra, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, estas doctrinas tremendas de la palabra de Dios, que cuando nosotros las oímos, cuando nosotros las recibimos como palabra de Dios, como es según verdad la palabra de Dios, ella actúa, ella tiene un trabajo, tiene una operación en nuestras vidas, que lo podemos ver aquí reflejado en este texto que hemos citado de Proverbios 15, 21. Mas el hombre entendido enderezará sus pasos. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es importante considerar lo que se nos dice, lo que el Señor nos comunica, lo que el Señor nos habla. Escuche, considere cada palabra, cada expresión del pensamiento de Dios a través de la Escritura. Nosotros debemos considerar lo que se nos enseña, lo que se nos instruye. Y el Señor, al ver esa actitud, al ver que nosotros estamos atentos a su palabra, a sus consejos, Él nos dará entendimiento en todo. Mira el resultado de considerar lo que se nos dice. Y el Señor te dé entendimiento en todo. Como que le está diciendo, considera la fuerza de los ejemplos que te he dado. El soldado, el luchador, en los juegos y el agricultor, como pertinentes a ti mismo en tu ministerio. ¿Ve? Y el Señor te dé, bendito sea el nombre del Señor. Hay manuscritos más antiguos que lo leen de otra manera. ¿Cómo esto? Porque el Señor te dará entendimiento. Y yo me quedo con estos manuscritos, con esta versión más antigua. Porque el Señor te dará entendimiento. Cuando considero lo que el Señor me habla, muchos no lo hacen. Escuchan un mensaje, escuchan una enseñanza, escuchan la palabra, pero tienen otra cosa en la mente. Están considerando otras cosas. Consideran lo que la carne le predica, lo que los hombres dicen, consideran lo que el mundo dice, lo que la información, lo que los noticieros dicen, lo que los diarios dicen, lo que las redes sociales dicen, lo que los hombres dicen, y no consideran lo que el Señor dice. Acá nos encontramos que dice, considera lo que digo, porque somos tentados todos los días, mis amados hermanos, a considerar otras cosas, a tener en mente otras cosas, a estar mirando lo que vemos y no lo que no vemos. No consideramos muchas veces, y esto es un llamado de atención a todos nosotros que la Escritura nos hace, porque ella tiene paciencia y consolación. Hay consolación en la palabra. Dios nos habla a través de su palabra. Y hoy, a través de esta transmisión, es nuestro deseo animarles, amonestarles, ponerle en mente la necesidad tremenda y apremiante de considerar lo que el Señor nos dijo y nos dice cada día. ¿Y qué dice? Porque el Señor te dará entendimiento. Significa, tú podrás entender lo que quiero decir.
como para aplicártelo a ti mismo. Vas a poder entender la fuerza de estos ejemplos que te estoy dando. Qué tremendo es escuchar un mensaje y no entender el valor, la naturaleza de lo que se me está diciendo. No poder llegar a entender la fuerza que tienen los ejemplos que los que exponen la palabra, los que enseñan la palabra, tiene. Nosotros vemos al apóstol Pablo en esta ocasión, le está diciendo el ejemplo del soldado que quiere agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Cuántas veces no entendimos que estamos puestos para agradar a Dios y no agradarnos a nosotros mismos? ¿Cuántas veces o cuántos todavía no hemos entendido en plenitud, no entendemos la necesidad de agradar a Dios y no agradar a otros? ¿De qué nos sirve agradar a muchas personas? Sin embargo, lo que hago agradando a otras personas no agrada a Dios. ¿Qué valor puede tener agradar a otros cuando lo que hago por agradar a otros no está agradando a Dios? ¿Quién se detiene a considerar esto? Hoy vamos a encontrar a multitudes buscando agradar a los demás y lo que hacen para agradar a los demás no está agradando a Dios. ¿Por qué seguir haciendo eso? ¿Por qué no detenernos sin considerar lo que el Señor nos dice? Y el Señor, como dice este manuscrito más antiguo, los manuscritos más antiguos leen de esta forma, porque el Señor te dará entendimiento en todo. Tú podrás entender lo que quiero decir. ¿Para qué quiero entender lo que se me dice? Para poder aplicarlos a nosotros mismos, para poder aplicártelo a ti mismo, mi amado hermano, mi amada hermana, para que puedas aplicarlo acertadamente, aplicar el conocimiento acertadamente en cada situación. Cuando venga el momento de que seamos tentados a agradar a la carne o agradar a nosotros mismos o agradar a otra persona y eso implica que esto no agrade a Dios, al poder considerar, al estar considerando lo que se nos ha enseñado, vamos a poder aplicar acertadamente la actitud correcta, que es: debo agradar al Señor, aunque muchos se desagraden, aunque muchos se enojen, aunque muchos me critiquen, aunque muchos murmuren y se burlen de mí, yo tengo que agradar al Señor. Porque la Escritura nos enseña que debemos comprobar lo que es agradable al Señor. Debemos descubrir la buena voluntad de Dios agradable. Lo que Dios quiere conmigo es agradable, lo que Dios planeó para mí es agradable. Debo entender estas cosas, hermanos amados. ¿Para qué? Para poder aplicártelas a ti mismo. Porque el Señor te dará entendimiento cuando lo busques de parte de Él. En todas las cosas, entender en todo, entendimiento en todo, un entendimiento pleno, un entendimiento completo en todas las cosas. Amén. Eso es lo que el Señor en este tiempo hará con su iglesia, con los que le aman, con los que han creído, con los que le sirven al Señor de propósito de corazón. El Señor le dará entendimiento en todas las cosas. Gloria al nombre del Señor. No percepción intelectual, sino la apropiación personal de las verdades expresadas a través de la Escritura. No una percepción intelectual como muchos solamente tienen eso. Percepción intelectual. Ah, sí, está bueno. Ah, qué interesante. Ah, está lindo el mensaje. Sí, yo lo entiendo. Sí, sé que es así. Sé que hay que amar, que hay que perdonar, que hay que soportar, que hay que mostrar, que hay que vivir, que hay que ser así, esto, aquello. Perciben, entienden intelectualmente. Pero acá no estamos hablando de una percepción intelectual, de algo teológico que viene como una información y lo tengo. Estamos hablando de una aplicación, de una apropiación personal, que yo pueda llegar a entender lo que se me dice de tal manera que me apropio de eso, algo que lo hago mío, que lo aplico de tal manera en mi vida, que me lleva, hermano, a un agradecimiento, a un glorificar a Dios y a una transformación de vida como nunca antes lo he tenido. Gloria al nombre del Señor. Esto era lo que Timoteo necesitaba, que el Señor le diera. Esto es lo que también usted y yo necesitamos que el Señor nos dé. Por eso la preocupación del apóstol Pablo con los efesios cuando él ora en el capítulo 1, para que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento. Es importante que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Hoy hay multitudes de cristianos que creen o piensan entender ya la palabra, que creen que ya entienden todo y no entienden. Por eso es importante ir a Dios siempre: Señor, dame el entendimiento. Dame, Señor, a través de tu Espíritu la revelación de lo que he oído.
Solo tú puedes hacerme entender lo que quieres tú decir, lo que estás hablando para aplicármelo a mí mismo. Señor, dame entendimiento. Lo estoy buscarlo delante de Él, ese entendimiento sano, claro, para poder nosotros, hermano, apropiarnos personalmente de las verdades reveladas de la palabra del Señor. La palabra entendimiento habla y sugiere la rapidez de percepción, la consideración penetrante que precede a la acción, la consideración penetrante que precede a la acción. ¿Ve? Una consideración penetrante, cuando alguien entiende, considera las cosas de una manera penetrante, muy profundas, que penetran traspasando los razonamientos, las ideas, nuestros deseos y nuestras intenciones naturales, y va más allá esa percepción, esa consideración penetrante que precede a la acción. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. Entendimiento, la rapidez de percepción. Qué hermoso es poder percibir esa facultad de la mente de Cristo, la percepción, hermanos amados, ¿sí? Percibir, unir lo que Dios nos está hablando con lo que Dios quiere hacer para ver las cosas como son, poder percibir que todo lo que está sucediendo tiene un propósito en Dios, poder percibir, poder entender que todo lo que está pasando hay un creador, hay un sabio, hay alguien que gobierna, dirige, que ha orquestado, ha preparado todo. Este es nuestro Dios. Esa percepción, esa rapidez de percepción es lo que nosotros debemos alcanzar, hermanos amados, en este tiempo final. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al nombre de Cristo. Percibir con la mente, pensar acerca de, ¿ve? Cuando habla de considerar, percibe con la mente, pensar acerca de lo que te he dicho, ponderar, considerar. Alabado sea el nombre del Señor. Debemos entender para aplicar. Eso es entender. Una persona entendida aplica el conocimiento acertadamente. Una persona entendida aplica acertadamente lo que se le enseña, o sea, lo emplea, ¿sí? Pone en práctica. La palabra aplicar habla de emplear, administrar o poner en práctica un conocimiento, una medida, un principio bíblico. ¿Cuántos principios bíblicos se han abandonado en este tiempo y no lo aplican? Lo han abandonado. ¿Cómo aplicarán algo que han abandonado? Pero lo que estamos aprendiendo, debemos, hermanos, aplicar los principios bíblicos que se nos fueron concedidos, con el fin de obtener un determinado efecto o rendimiento en nuestras vidas, en nuestro ministerio, en nuestra familia. No vamos a poder obtener los efectos deseados o el rendimiento si nosotros no aplicamos, ¿no? Si nosotros no ponemos en práctica el conocimiento que tenemos de la palabra del Señor. Por eso el Señor nos quiere dar ese entendimiento claro, esa aplicación acertada para poder, hermanos, aplicar lo que hemos oído o lo que estamos oyendo y lo que vamos a oír. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso el hombre entendido, endereza sus pasos. El entendido en la palabra hallará el bien. Proverbios 16:20. El entendido en la palabra hallará el bien. Alabado sea el nombre del Señor. Mis amados hermanos, les aliento, les animo a tener presente lo que hemos oído. Necesitamos entender. Por eso vayamos al Señor. Él nos hará entender todas las cosas. Seguimos en Instruyendo en Justicia. Dios les bendiga. En un mundo de preocupación, vidas que se suicidan por desesperación. Hay otros que se están muriendo de sed, buscan a alguien que les dé de beber. No tienes mucho para dar y este mundo esperándote está. No tienes mucho para dar
Amén. Tú tienes mucho para dar, mi amado hermano. Es el tiempo de dar lo que de gracia hemos recibido. Llegamos al final del programa Instruyendo en Justicia. Nos vamos contentos, felices, porque estamos seguros que Dios le ha bendecido, le ha instruido, le ha edificado. Ese es el propósito que tenemos al realizar esta transmisión en vivo y en directo desde San Luis Capital. La Iglesia, la Voz de Dios en la Tierra, ha presentado su programa Instruyendo en Justicia. Les abrazo a todos mis amigos y hermanos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Nos volveremos a encontrar cuando usted vuelva a oír Instruyendo en Justicia. Dios le bendiga.